Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, como vamos a continuar con los estudios bíblicos online, quiero agradecer a muchas personas que nos siguen, de otros países también, a Argentina, nos siguen también en el Perú. Bueno, quiero agradecerles por esas palabras de aliento. Muy agradecido, queridos hermanos, y que todo este espacio sea para dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración para dar la gloria y la honra a nuestro Padre, al Padre, a nuestro amado Señor Jesucristo y al amado Espíritu Santo. Padre Santo, Padre bendito, te pedimos, Padre, que este tiempo te glorifiques tú, Señor, sabiendo que son los últimos tiempos, es la última hora antes de la hora de la ira. Este es un tiempo en que debemos predicar tu palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre. En el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, el tema de hoy es ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos, parte 1. Bueno, muchos de estos estudios me voy a basar en una bibliografía abundante. Poco vamos a hablar de Elena Petrovna Blavatsky, otros movimientos ocultistas también. Esto lo vamos a llevar, yo creo que en una tercera parte, hablando de nuevos movimientos religiosos, ¿no? También es importante entender esta primera parte de este tema que vamos a hablar, ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos. Lo vamos a hablar, sobre todo especificar qué se entiende por ecumenismo. Bueno, sobre todo estos estudios, este estudio me voy a basar en un libro católico, para que no se nieguen qué es lo que están buscando el Vaticano, el Vaticano, porque muchos católicos están en contra del Vaticano, no están de acuerdo con las cosas que está pasando en el Vaticano. La teología de la liberación ha tomado el Vaticano, y esto es muy importante entenderlo, esto es muy importante señalar, es muy importante analizar. Muchos católicos no están de acuerdo con lo que está pasando en el Vaticano. Es más, Mel Gibson, que es abiertamente católico, ha denunciado y ha señalado que primeramente hay una iglesia alterna, subterránea, si quiere llamárselo así, muy oculta, pero que tiene demasiado poder. Y que además el Concilio del Vaticano II había sido impuesto a muchos obispos. Y este Concilio del Vaticano II, ya formada por el Papa masón Juan XXIII, la finalidad era traer un nuevo orden mundial, una sola religión. Bueno, esto ya ha sido trabajado desde hace mucho tiempo, pero Mel Gibson denuncia justamente el Concilio del Vaticano II, empieza a denunciar diferentes irregularidades que hay en el Vaticano, ¿no? Entonces, muchos católicos no están de acuerdo con lo que está pasando actualmente en el Vaticano, y con la toma y con la formación, sobre todo, con el adoctrinamiento masivo de la teología de la liberación, que hoy en día está muy de moda. En el caso boliviano, la teología de la liberación está muy relacionada con lo que es el marxismo, hay que decirlo muy claro, ¿no? Muy claro. El materialismo dialéctico de Marx ha sido manejado y ha sido, si quiere llamárselo así, mezclado, porque ni siquiera lo puedo llamar sincretismo, ha sido una mezcla de toda clase de cosas. Como en la anterior sesión estábamos hablando de materialismo esotérico, por ejemplo, con el libro de Sixto Agüero de 1961, donde justamente se empieza a mezclar el materialismo de Marx con ocultismo, ¿no? Entonces,
Actualmente está muy fuerte este materialismo esotérico, pero la teología de la liberación, que no es teología, que sobre todo abiertamente habla el Papa Francisco, que no sé si sea católico, la teología de liberación es una mezcla de marxismo con algunos versículos bíblicos, ¿no? Entonces está de moda hacer eso, mezclar las cosas, ¿no? Entonces muchos católicos no están de acuerdo con lo que está pasando actualmente en el Vaticano, no están de acuerdo con la teología de la liberación. Es más, se cuestiona si es realmente una teología, porque la teología tiene una ciencia, tiene un método, tiene técnicas, tiene un tecnicismo, su ciencia, es ciencia de ciencias, la teología. Pero el Concilio del Vaticano II ha dado origen, ha dado más fuerza, si quiere llamárselo así, al movimiento ecuménico. Hoy en día la teología de la liberación es la base, es la ideología oficial de lo que es el Vaticano, ¿no? Entonces esto es muy importante entender, es muy importante analizar, ¿no? Entonces es así que hay una inclinación ideológica de parte del Vaticano en el sentido del pensamiento de la teología de la liberación, esta mezcla de marxismo con algunos versículos de la Biblia, ¿no? Entonces es por eso que la teología de la liberación propone un ecumenismo. ¿Para qué? Para que exista una sola religión para la adoración del anticristo, ¿no? Entonces es muy claro. Actualmente el Vaticano se está preparando, tiene reformas muy profundas, está pasando con el Papa Francisco. No lo voy a llevar Papa mucho porque no lo considero padre. La palabra del Señor dice que nadie digas padre, ¿no? Pero está promoviendo una sola religión y está imponiendo, perdón, esa es la palabra adecuada, está imponiendo una sola religión. En el caso boliviano, las iglesias cristianas están siendo manejadas por la masonería, que tiene mucha inclinación con la teología de la liberación, mucha inclinación, mucha relación con la teología de la liberación, y también, también qué interesante es lo que les voy a señalar. La ley 1161 regula las iglesias cristianas, las controla, excepto a la Iglesia Católica, excepto al Vaticano. ¿Por qué será? Yo pregunto, ¿por qué será? Nosotros sabemos que el movimiento ecuménico, liderizado sobre todo por la teología de la liberación, se ha reunido con muchos pastores para promover la ley 1161, la ley que ya está aprobada en Bolivia. La finalidad es controlar a las iglesias cristianas, ¿no? Es interesante que en la regulación de esta ley 1161 estén las iglesias cristianas, pero no esté la Iglesia Católica. Entonces eso es muy importante entender, porque la finalidad de este pensamiento del Vaticano, a la que le llaman Santa Sede, la finalidad es la recatolización de muchos cristianos, ¿no? Entonces esto es muy importante entenderlo. Ahora, términos como interculturalidad, interreligiosidad, intraculturalidad, es parte del movimiento ecuménico católico. Es muy importante entender esto también. La teología de la liberación ha tenido mucho que ver con estos conceptos de interculturalidad, intraculturalidad, interreligiosidad, pero con la finalidad de que exista una sola religión, que exista un solo movimiento, una sola religión para la adoración del anticristo. Entonces eso ya es muy claro, ya se está viendo esto, se está viendo muy claramente esto, ¿no? Esto es muy importante. El ecumenismo es un movimiento ocultista, muy clarito
les he señalado en otros estudios. Es un movimiento ocultista, ¿no? Pero además el ecumenismo, este movimiento de la teología de la liberación, ha cooptado diferentes organizaciones cristianas, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero decir? No ha sido casualidad que diferentes instituciones disque cristianas o representativas han estado al servicio del ecumenismo, ¿no? Entonces eso es muy claro, esto es muy importante entenderlo. Entonces, en este estudio, ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos, que lo voy a tratar de hacer en pocas sesiones, bueno, estudiaremos primeramente, para el pueblo evangélico, tenemos que entender qué es ecumenismo. El ecumenismo es, este libro que es católico, y lo voy a decir, dice Diócesis de Chosica, Lima Este. El autor es José Luis Pérez Guadalupe, Teología Pastoral. Miren lo que dice este libro. Yo no lo digo, sino lo dice el libro de ellos. ¿Qué lo dice? A ver, ¿qué dice este libro que yo lo estoy mencionando? Ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos. Es un libro católico de la diócesis de Chosica, colección pastoral número 2. Dice, en la forma de introducción de lo que es el ecumenismo, dice, el ecumenismo continúa siendo entre nosotros el tesoro escondido de la Iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir, así es la forma de introducción. Ecumenismo continúa siendo entre nosotros el tesoro escondido de la Iglesia de Cristo. Queridos hermanos, la Iglesia Católica Apostólica Romana nace en el año 325 después de Cristo con el emperador Constantino. La finalidad de que exista el Vaticano, de que exista la Iglesia Católica, la finalidad era esencialmente adoptar toda clase de religiones y de dioses. Pero este pensamiento no es cristiano, por supuesto, sino es basado en una filosofía helénica. Cuando hablo de la filosofía helénica, me estoy basando en esa etapa de la filosofía donde Alejandro Magno empieza a expandir la filosofía griega por todo el mundo. A esa etapa en la filosofía se llama la filosofía helénica, porque empieza a expandirse en todo el mundo la filosofía, porque Alejandro Magno va a invadir a todos los pueblos. Entonces, donde él iba, empezaba a adoptar esos dioses. Ese pensamiento ocultista, por supuesto, que se llama en el ocultismo paganismo, ¿no? En el ocultismo se llama paganismo. No solamente en el ocultismo se llama paganismo, en esta etapa, eso en el campo de la filosofía se llama filosofía helénica. Y este pensamiento filosófico helénico ha sido la base de la construcción del nacimiento de la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo. No nos olvidemos que la primera iglesia es la iglesia primitiva, es la iglesia de Pedro, de Pablo, de todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y específicamente se lo va a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 2 en adelante. ¿Cuándo se origina la iglesia? En el Pentecostés. ¿Quién lo inicia? El amado Espíritu Santo en el Pentecostés. No es verdad que otros teólogos católicos, entre comillas, digan que la iglesia máter sea la católica. Eso no es verdad, porque no son la primera iglesia.
No nos olvidemos que a esta iglesia primitiva la ha perseguido Roma. La persigue Roma. A los primeros cristianos que los han metido a leones, los han hecho comer, ha habido persecución a la iglesia primitiva, ha sido el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se ha constituido como el primer potencial, el primer enemigo y el más poderoso enemigo de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jesucristo. Pero qué interesante que después este enemigo que perseguía a cristianos, que mataba a muchos cristianos, ahora después de eso, ya ellos quieran formar parte de ellas ya quieran formar parte y además digan que la religión oficial sea la cristiana. Es una ingenuidad creer que el nacimiento mismo de la Iglesia Católica haya sido para predicar el verdadero evangelio. En el fondo, el evangelio es el arrepentimiento es el mensaje de arrepentimiento y salvación del alma. En ningún momento la palabra del Señor nos dice que impongamos la palabra de Dios. Nos dice anuncio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso les digo, muchos católicos están descontentos con lo que ahora está pasando en el Vaticano. Y entre ellos también Mel Gibson, que empezó a denunciar que hay una iglesia alterna a la oficial y que esta iglesia que está debajo de esta iglesia oficial, si quiere llamárselo así, tiene mucho poder y está manejando todo el Vaticano, porque en el fondo es un gnosticismo lo que practica en el fondo el Vaticano, ¿no? Entonces esto es muy importante entenderlo, esto es muy importante reflexionar. Esta iglesia católica ecuménica, desde sus inicios, pues ha promovido que muchos cristianos se separen. ¿En qué sentido? Por medio de las denominaciones. Ellos han promovido, aparte que han trabajado fuertemente con movimientos ocultistas, por supuesto. Con esto quiero decir muy claramente, no estoy diciendo que todos los católicos piensen así, no estoy diciendo eso. Yo personalmente respeto a muchas personas que son muy buenos teólogos en el campo católico y teológico también. Tienen muy buen manejo de griego sobre todo. No me estoy refiriendo a esos católicos, me estoy refiriendo al poder que es el Vaticano. A eso me estoy refiriendo. Y que también es muy importante entender que la palabra del Señor al Vaticano, no a los católicos, al Vaticano le llama la Gran Ramera. En un video yo he sacado doctrinas de la Gran Ramera y ahí empiezo a denunciar con sus mismos estudios qué es lo que ellos buscan. Entonces este libro dice: ecumenismo continúa siendo entre nosotros el tesoro escondido de la Iglesia de Cristo. La formación mismo de la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo, ya era adoptar toda clase de religiones, lo que en el ocultismo se llama paganismo. Es por eso que es una invitación abierta a que muchos católicos salgan del Vaticano y prediquen lo que es la palabra del Señor. Y muchas denominaciones, muchos cristianos que son más seguidores de su pastor o su denominación, salgan de esas iglesias que hablan de prosperidad y otras formas de manipulación y prediquen el evangelio y prediquen la palabra. Es muy importante entender este concepto. Entonces, dice, ¿qué es lo que busca el ecumenismo? Yo me estoy basando en este libro. Dice: lo que se busca es la renovación interna de las iglesias. Lo dicen abiertamente. Ellos están buscando la renovación interna de las iglesias. ¿Para qué? Para que haya un acercamiento entre distintas iglesias cristianas. Y yo me atrevo a decir también no cristianas. El movimiento ecuménico no solamente es
una búsqueda, entre comillas, un acercamiento, entre comillas, un diálogo entre religiones cristianas, sino también hay otras religiones como las escuelas rabínicas judías, que igual están conversando, movimientos musulmanes que también están conversando con el Vaticano, ¿no? Y esto para qué? Para promover que exista una sola religión para la adoración del anticristo. Entonces, miren lo que dice este libro: la renovación interna de las iglesias, el acercamiento entre distintas iglesias cristianas, la colaboración en proyectos comunes para reconstruir la paz perdida y devolver la dignidad. Interesante. Muchos movimientos en este tiempo, hay muchos movimientos cristianos que llama mucho la atención, que están al servicio del Vaticano. A mí me llama la atención, hay un pastor aquí que en La Paz ha empezado a decir en una revista Oxígeno, que es un pastor de una iglesia grande aquí, y ha empezado a decir que el Papa Francisco, entre comillas Papa, está dando soluciones al mundo. Yo me pregunto, ¿un pastor evangélico puede hablar así? ¿Puede quitarle la posición de Jesucristo? Porque el único que va a dar soluciones al mundo es Jesucristo. No hay otro. Pero este señor atrevido dice, no, el que está dando soluciones al mundo es el Papa Francisco, dice. Entonces eso es muy importante entender. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sería muy importante señalarle a este señor que en 1 Timoteo 2:5 dice la palabra que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo y no hay otro. Pero ¿qué es lo que habla este señor? Dice, no, el Papa Francisco está dando soluciones, un líder evangélico. Aquí una iglesia céntrica, la iglesia más grande del centro de La Paz, Bolivia. A ese señor me refiero, que aparte ha promovido la ley de libertad religiosa, que es ecuménica. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el movimiento ecuménico? La renovación interna de las iglesias. Indistintamente está hablando de la infiltración de diferentes iglesias cristianas para hacerlas conversar forzosamente para la adoración del anticristo. Entonces dice, además, este libro dice, devolver la dignidad a quienes habían sido despojados de sus derechos y la creación del Consejo Ecuménico de Iglesias. ¿Saben cuándo fue creado el Consejo Ecuménico de Iglesias? 1948. El movimiento ecuménico cristiano, hay un movimiento ecuménico cristiano que yo lo llamo movimiento satánico. ¿Saben cuándo fue fundado este Consejo Ecuménico de Iglesias? 1948. A la actualidad estamos alrededor de 80 años ya, tal vez ya operando, buscando una sola religión. Preocupante, porque muchas iglesias cristianas están promoviendo y están abiertamente en este Consejo Ecuménico de Iglesias. Interesante. Importante también puntualizar esto. Dice el libro, la celebración del Concilio del Vaticano II, que fue desde 1962 al 1965, ha puesto en marcha comisiones mixtas de diálogo doctrinal. ¿Qué es lo que ha hecho el Concilio del Vaticano II? Ha puesto en marcha comisiones mixtas de diálogo doctrinal. Diálogo doctrinal. Yo me pregunto, ¿puede haber un diálogo doctrinal? ¿Puede haber un diálogo dogmático? Imposible. No puede haber desde el punto de vista teológico. Estas personas lo que practican no es el dogma, sino es
es el pensamiento dialéctico ocultista, que yo lo he denunciado. ¿Por qué es satanista? Importante entender. Ellos no buscan una sana doctrina, ellos buscan un sincretismo, una mezcla de toda clase de religiones. Ellos lo dicen claramente. En el Concilio del Vaticano II, en 1962 al 65, a partir de este Concilio del Vaticano II, promovido por el Papa Juan XXIII masón, lo vuelvo a repetir, masón, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? Busca, entre otras iniciativas, un diálogo doctrinal que muestra las irrefutables búsquedas de la humilde unidad visible del ecumenismo de todas las iglesias cristianas. Muy importante. El ecumenismo es algo ya oficial en Bolivia. Las iglesias que han firmado esta ley 1161 son las iglesias oficiales reconocidas, ¿pero por quién? Por el Vaticano. El Vaticano está reconociendo a iglesias ecuménicas que han firmado la ley 1161. ¿Qué es lo que busca esta ley 1161? El reconocimiento por el Vaticano. ¿Qué pastores van a predicar? Cuando nosotros sabemos que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio en Mateo 28, 19, y que ¿quién es el dueño de la iglesia? Es Jesucristo, que le ha pagado en la cruz del Calvario, y no es la ramera. Muy importante. ¿Qué quiero decir? Es por eso que, además, dice el libro, el Papa Juan Pablo II, tal como lo expresara en su carta apostólica Tertio Millenium Advenitete, esta carta ha tocado lo más íntimo de la conciencia eclesial y ha puesto la firma a toda su acción ecuménica y a las reiteradas afirmaciones del magisterio pontificio. El ecumenismo es el camino y la tarea irrenunciable del Vaticano. Muy claro, muy claro. El cardenal Ratzinger, que ha llegado a ser Papa Ratzinger, el anterior Papa, él ha estado en contra del ecumenismo y en contra de una sola religión global. Por supuesto que ha estado en contra. Muchos de sus estudios teológicos señalan que él ha estado, y lo ha dicho abiertamente: estoy en contra de la religión mundial que quiere promover la Iglesia Católica. Eso lo dijo ese Papa. Pero sabemos que el Vaticano tiene una política de Estado, tiene un guión que seguir: imponer una sola religión para la adoración del anticristo. Y miren lo que dice. Aquí el Papa Juan Pablo II dice, en esta carta apostólica, miren, apostólica, en el Tertio Millenium Adveniente, señala esta carta apostólica del Tertio Millenium Adveniente, es del 10 de noviembre de 1994, que señala, dice: el ecumenismo es el camino y tarea irrenunciable del Vaticano. Irrenunciable. Muy importante entender. Entonces, ¿qué es el ecumenismo? La palabra ecumenismo viene del griego clásico oikoumene, que significa, ¿qué significa? Consecuentemente significa un mundo habitado en que coexisten diversos pueblos con diversas lenguas y culturas. Eso es lo que significa ecumenismo. Es un mundo habitado en el que coexisten diversos pueblos con diversas lenguas y culturas. Oikoumene
oikoumene, viene de diferentes palabras en el griego clásico como oikos, casa, vivienda, habitación. También significa relación, emparentado, amistad, habitar, cohabitar. Yo me pregunto, ¿se puede cohabitar con el maligno? ¿La iglesia de Jesucristo puede cohabitar con el diablo? Esto es muy importante entender. El ecumenismo justamente busca que en la iglesia esté el trono de Satanás, así como lo denuncia el Apocalipsis referente a la iglesia de Pérgamo. Entonces, consecuentemente, ecumenismo lo que es un mundo habitado en el que coexisten diversos pueblos con diversas lenguas y culturas. Es decir, dice, es un pueblo civilizado que ofrece una cultura abierta a todos, dando una unidad básica de cosmovisión que exige una civilización. De cosmovisión. Importante analizar. Yo me pregunto, en este tiempo ya se habla de cosmovisiones. Se habla de cosmovisión, es una palabra en griego que significa una forma de ver, una forma de pensar. Cosmovisión. Es una construcción ecuménica. Yo me pregunto, ¿por qué muchas personas hablan de cosmovisión bíblica? Es que ya este concepto está entrando en universidades y formaciones de pastores. Cosmovisión bíblica le llaman. Muy equivocado. Entonces dice, Roma aportará después una perspectiva política, o sea, se está refiriendo al ecumenismo, por supuesto. Este ecumenismo aportará una perspectiva política, una pax romana será el símbolo del ecumenismo. Una pax romana será el símbolo del ecumenismo. Miren lo que dice. La palabra del Señor nos dice, cuando digan paz y seguridad, tengan mucho cuidado, porque vendrá destrucción repentina. La pax romana, nos dice la historia, que cuando los romanos te hablaban de pax, era cuando te estaban declarando más bien la guerra. Mucho cuidado con la pax romana. Bueno, es por eso que no podemos estar de acuerdo con la ley 1161, la ley de libertades religiosas, promovido el año 2019 en el mes de abril. ¿Por qué? Porque maneja conceptos ecuménicos, contrarios a la palabra del Señor. Es el sometimiento doctrinal, ecuménico, teosófico, pagano, ocultista a muchas iglesias. Bueno, esto es muy importante puntualizarlo, es muy importante señalar, estamos dando datos específicos, ¿no? Y bueno, esta sería la primera parte de lo que es ecumenismo, sectas y nuevos movimientos religiosos. Bueno, Dios nos los bendiga, queridos hermanos, y este estudio sea para que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos y decirle, Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Si tú has hecho esta pequeña oración, quiero decirte que tú eres hijo de Dios, has aceptado a Jesucristo y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Busca una iglesia que te enseñe sana doctrina, que no te saquen dinero, que te hablen la palabra del Señor y que sobre todo te motiven, te ayuden para que tú tengas una comunión, no con una religión, sino con Dios mismo. Porque sabemos que Jesucristo ha pagado en la cruz del Calvario para que tú tengas una comunión con Dios. Dios te bendiga, queridos hermanos. Saludos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Dios nos bendiga. Te puedes suscribir estamos en el canal de YouTube con Estudios Bíblicos Online. Te va a salir un logo verde y ahí tenemos muchos videos para que tú los estudies. Dios te bendiga, querido hermano, hermanas. Dios nos los bendiga. Saludos.